Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de un gesto que ha encendido las redes. Neslihan Atagul sorprende con un mensaje poético que muchos interpretan como una clara indirecta hacia una traición cercana. La traición tiene el color dorado, escribió la actriz en una publicación que rápidamente se volvió viral. La estrella turca, conocida por su elegancia y por sus interpretaciones intensas, dejó a todos intrigados con esta frase cargada de misterio. El mensaje fue acompañado por una fotografía en tonos dorados que acentuaba aún más la fuerza de sus palabras. Los seguidores no tardaron en comentar y relacionar este gesto con los rumores que circulan desde hace semanas sobre posibles tensiones en su vida personal. ¿Por qué dorado? ¿Qué quiso decir?, preguntaban los fans, mientras otros señalaban que el dorado suele estar asociado al lujo, al brillo superficial y a las apariencias engañosas. Una seguidora comentó, quizás está diciendo que la traición a veces se disfraza de algo bonito, brillante y deseado, pero en el fondo duele. En medio de las especulaciones, una fuente cercana aseguró que Neslihan estaba atravesando un momento delicado. La actriz, sin embargo, no ha dado declaraciones oficiales. Solo ese mensaje, tan breve y a la vez tan poderoso. En un evento reciente, cuando un periodista le preguntó directamente, ella sonrió y respondió con un tono firme, las palabras hablan por sí solas, no necesito añadir nada más. El comentario provocó aún más interés. Su esposo, Kadir Doğulu, no se ha pronunciado públicamente, aunque muchos usuarios en redes sociales han comenzado a mencionar su nombre en relación a la publicación. Algunos portales aseguran que Neslihan decidió expresarse de una manera artística y simbólica, como suele hacerlo, dejando que la gente saque sus propias conclusiones. En el mundo del espectáculo, las frases cargadas de poesía y los mensajes velados no son novedad. Pero el impacto de esta publicación radica en que se percibe muy personal. Los seguidores llenaron sus perfiles con mensajes de apoyo, eres fuerte, no estás sola, brillas más que cualquier traición. Estas palabras muestran el cariño y la admiración que sus fans sienten hacia ella. Incluso una amiga cercana de la actriz comentó, Neslihan siempre ha tenido un alma muy sensible, pero también una gran fortaleza. Cuando escribe algo, lo hace desde lo más profundo de su ser. Esta declaración alimentó aún más la idea de que la publicación tenía un trasfondo real y no era solo un recurso artístico. Mientras tanto, varios críticos de la industria señalaron que la actriz sabe perfectamente cómo generar expectación y que esta frase no es casualidad. En tiempos donde todo se comparte, un mensaje poético como este es más poderoso que una entrevista entera. Logra captar la atención y mantener la conversación, explicó un especialista en medios. La frase de Neslihan se convirtió rápidamente en tendencia, siendo replicada por páginas de fans, cuentas de entretenimiento y hasta en programas de televisión. Cada palabra era analizada, cada detalle de la foto revisado, como si se tratara de un enigma a descifrar. Algunos observadores señalaron que el tono dorado en la imagen podía representar tanto el brillo de la fama como la falsedad que a veces la acompaña. Otros, en cambio, lo interpretaron como un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso después de la traición, siempre queda la posibilidad de brillar con más intensidad. Los debates no se limitaron a Turquía. Medios internacionales comenzaron a hacerse eco del gesto, destacando la forma en que una simple publicación logró traspasar fronteras. Revistas de espectáculos en América Latina, Europa e incluso Asia compartieron la noticia, acompañándola con titulares llamativos que hablaban de misterio, dolor y poder femenino. En países como México y Argentina, donde las series turcas tienen una enorme audiencia, los comentarios se multiplicaron. Muchas mujeres se identificaron con sus palabras, afirmando que también habían vivido traiciones que, en su momento, parecían disfrazadas de oro. En paralelo, la industria del entretenimiento comenzó a especular sobre las posibles repercusiones en la carrera de la actriz. ¿Se trataba de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto? ¿Era un mensaje oculto dirigido a alguien en particular? Productores, periodistas y críticos coincidieron en algo: Neslihan, con un solo gesto, había logrado situarse en el centro de la conversación pública, demostrando una vez más su influencia en el mundo mediático. Los fans, lejos de cansarse, siguieron apoyándola con hashtags como #Neslihan brilla y #color dorado, que se volvieron virales. Entre los comentarios más compartidos destacaban frases de ánimo:
el oro verdadero eres tú, el brillo de tu alma no lo apaga ninguna traición o tu sensibilidad nos inspira a todos. Este fenómeno dejó en claro que la actriz había conseguido algo más que atención, había generado una ola de empatía y solidaridad que traspasaba la pantalla. Con el paso de los días, algunos periodistas insistieron en buscar declaraciones adicionales, pero la actriz se mantuvo firme en su postura de silencio. Su forma de comunicarse era clara, prefería expresarse a través del arte y la poesía antes que con explicaciones directas. Esta decisión, lejos de restarle credibilidad, reforzó su imagen de mujer fuerte y enigmática. En las entrevistas donde debía hablar de proyectos profesionales, su actitud era elegante, pero siempre esquiva respecto a su vida privada. Un columnista cultural escribió en un periódico de gran tirada: lo interesante no es la frase en sí, sino la manera en que un artista logra transformar el dolor en una metáfora estética. El color dorado no es solo un símbolo de traición, también es la representación de un aprendizaje. Nos recuerda que hasta de las experiencias más amargas se puede extraer una luz. Algunos psicólogos invitados a programas televisivos analizaron el impacto del mensaje desde una perspectiva emocional. Señalaron que, al usar una metáfora poética, Neslian estaba canalizando posibles sentimientos de frustración o tristeza en una expresión creativa, algo que muchos recomiendan como forma de resiliencia. De esta manera, la publicación no solo servía como una catarsis personal, sino que también inspiraba a miles de seguidores a reflexionar sobre sus propias experiencias de vida. La historia continuó evolucionando cuando, en un evento social, varias cámaras captaron a la actriz luciendo un vestido en tonos dorados. Este gesto fue interpretado por los medios como una reafirmación del mensaje inicial, como si quisiera recordar que, aunque la traición pueda estar disfrazada de oro, ella también podía apropiarse de ese color y resignificarlo. El dorado ya no pertenece a la traición, ahora me pertenece a mí, comentaron algunos fans con entusiasmo. Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a circular teorías más elaboradas. Algunos decían que el mensaje estaba relacionado con un nuevo proyecto cinematográfico cuyo guión abordaba temas de engaño y redención. Otros aseguraban que era una respuesta velada a críticas internas dentro de la industria. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada. Lo único indiscutible era que la actriz había conseguido mantener a todos expectantes. En conclusión, lo que comenzó como una frase breve terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. El poder de las palabras de Neslian Atagul no radicaba solo en su contenido, sino en la forma en que resonaron con miles de personas alrededor del mundo. La traición, simbolizada en dorado, dejó de ser un secreto íntimo para transformarse en un espejo colectivo. Y aunque muchos seguirán buscando interpretaciones ocultas, lo cierto es que Neslian logró lo que pocos pueden, transformar el dolor en arte, y el arte en un puente hacia el corazón de sus seguidores. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esta fue solo una metáfora artística o un mensaje con destinatario claro? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las noticias más impactantes del mundo de las celebridades.